Un magnate se hace pasar por pobre y se reencuentra con su primer amor. Mi secreto millonario. Después de años de estar rodeado por mansiones deslumbrantes, autos lujosos y fiestas llenas de personas interesadas solo en su fortuna, Santiago Mendonça sintió que algo vital le faltaba. El dinero y el éxito, aunque le habían otorgado poder y estatus, no podían llenar el vacío que lo acompañaba cada noche. Las luces de la gran ciudad, que alguna vez lo emocionaron, ahora le parecían frías y distantes. La soledad se había convertido en su compañera constante, y la autenticidad en algo cada vez más inalcanzable. Fue en una de esas noches solitarias, mientras observaba las luces de la ciudad desde su ático en la cima de un rascacielos, que una idea surgió. Villa del Mar. Aquel pequeño pueblo costero donde creció, y donde una vez creyó haber encontrado algo que el dinero jamás podría comprar, amor genuino. Sus pensamientos se detuvieron en Valentina, la joven que alguna vez lo hizo sentir completo. La memoria de su risa y sus ojos brillantes lo invadió, llenándolo de una nostalgia que había estado enterrada por años. Sin pensarlo más, decidió hacer algo radical. Dejar atrás su identidad de magnate y regresar a Villa del Mar como alguien más. Sería Mateo Ríos, un hombre común, alguien sin el peso de la riqueza ni de las expectativas. Quería redescubrir lo que era ser simplemente él. Unos días después, vestido con ropa sencilla, sin relojes caros ni rastros de su antigua vida, llegó a la estación de autobuses de Villa del Mar. El viento salado del mar lo recibió con una brisa cálida, y el eco de las olas lo llevó de vuelta a su infancia. Santiago respiró profundamente y se permitió una pequeña sonrisa. Ahora, era solo Mateo. Mientras caminaba por las calles de la villa, se dio cuenta de cuánto había cambiado el lugar. Las tiendas eran diferentes, algunas fachadas repintadas, pero la esencia seguía allí, casas modestas, calles tranquilas y el inconfundible aroma del mar mezclado con el de las flores que decoraban los balcones. Mateo continuó caminando por las calles empedradas de Villa del Mar, sintiendo cada paso como un regreso al pasado. La villa, bañada por el sol dorado, tenía un encanto nostálgico que lo transportaba a tiempos más simples, cuando todo parecía más claro y sin las complicaciones de la vida adulta. El aire era fresco, con una mezcla de sal marina y el dulce aroma de las flores que colgaban de los balcones. A lo lejos, las olas del mar rompían suavemente contra la orilla, creando una música natural que contrastaba con el bullicio de su vida en la gran ciudad. A su alrededor, los cafés pintorescos estaban llenos de vida. Los turistas y locales se reunían en pequeñas mesas de madera, charlando, tomando café y disfrutando de pasteles caseros. Los dueños saludaban a sus clientes por sus nombres, un recordatorio de que allí todos se conocían, a diferencia de la frialdad impersonal de los círculos elitistas en los que Santiago había estado inmerso. A pesar de la calidez del lugar, Santiago sentía una inquietud que no podía ignorar. Habían pasado muchos años desde la última vez que estuvo en Villa del Mar, pero el recuerdo de Valentina Martínez seguía vívido en su mente. Valentina, con su cabello oscuro y rizado, siempre le sonreía con una dulzura que ahora le parecía inalcanzable. Ella era la razón por la que la ciudad le parecía tan llena de sombras. En su juventud, él la había amado profundamente, pero la había dejado sin una palabra cuando su vida lo llevó lejos, atrapado en la vorágine del éxito y el dinero. Había huido, cegado por la ambición, y la dejó atrás con promesas rotas y preguntas sin respuesta. ¿Valentina todavía estará aquí?, se preguntó, mientras su mirada vagaba por las calles como si, en cualquier momento, ella pudiera aparecer. Sabía que lo que había hecho no tenía excusa, pero una parte de él había esperado que el tiempo hubiera curado esas heridas. ¿Mateo? Una voz lo sacó de sus pensamientos. Giró rápidamente y vio a una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño apretado, parada detrás del mostrador de una tienda de recuerdos. Sí, disculpe, respondió con una sonrisa educada. Te vi merodeando, muchacho. Si buscas un buen café, no puedes perderte la cafetería de la esquina. La mejor de todo Villa del Mar, la mujer le hizo un gesto con la cabeza, señalando hacia una pequeña tienda al final de la calle. Santiago asintió, agradecido, pero algo en su interior se removió al escuchar aquellas palabras. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Será? Con pasos lentos pero firmes, se dirigió hacia la esquina. Desde lejos,
Pudo ver la fachada de la cafetería, modesta, con flores decorando la entrada y mesas pequeñas en el exterior, llenas de clientes conversando alegremente. Sobre la puerta, un letrero pintado a mano que decía Café Martínez confirmaba lo que ya sospechaba. Ella seguía allí. Sin embargo, no era el momento de entrar. Aún no estaba listo para enfrentar el pasado de esa manera. Decidió rodear la esquina y observar desde lejos. El tiempo había pasado, pero las preguntas sin respuesta y la culpa seguían presentes en cada rincón de la villa. Mientras observaba la entrada del café desde la distancia, una silueta femenina apareció detrás del mostrador, el sonido familiar de una risa que le trajo un torrente de recuerdos. Era Valentina. Mateo observaba desde la esquina, el corazón latiendo con fuerza, mientras veía a Valentina detrás del mostrador, sirviendo con una sonrisa a los clientes que entraban y salían de la cafetería. Parecía como si nada hubiera cambiado, y al mismo tiempo, todo era diferente. Los años no la habían marcado tanto como a él, o al menos eso le parecía. Su risa era igual de suave, y su presencia llenaba el lugar con la misma energía cálida que recordaba. Pero, ¿qué pasaría si ella lo mirara de cerca? ¿Vería a Santiago, el hombre que la abandonó, o simplemente a Mateo, el extraño que se había convertido? Sin pensarlo más, dio un paso hacia adelante. Cada paso hacia la puerta le parecía un reto. Finalmente, cuando cruzó el umbral del café, una campanilla resonó en el aire, anunciando su entrada. El sonido parecía más fuerte de lo normal, y en su mente, todo se ralentizó. «Bienvenido, ¿en qué te puedo ayudar?», dijo una voz suave pero firme detrás del mostrador. Santiago levantó la vista y ahí estaba ella, de pie, con un trapo en la mano, limpiando una de las tazas. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y el mundo dejó de girar. Para él, fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviera frente al mismo amor que dejó atrás, sin haber envejecido ni un día. «Un café negro, por favor», respondió él, su voz más grave de lo que esperaba, nervioso de que ella pudiera reconocerlo solo por el timbre. Valentina asintió y comenzó a preparar el café sin hacer demasiadas preguntas. Parecía una tarde ocupada, y Mateo, Santiago, se deslizó hacia una mesa en el rincón, desde donde podía verla sin que fuera demasiado evidente. Mientras se sentaba, sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, intentando descubrir algún rastro de reconocimiento en su expresión. Sin embargo, Valentina actuaba como lo haría con cualquier otro cliente. Sirvió el café con una sonrisa ligera, sin mirarlo demasiado tiempo. No había ni un indicio de que lo hubiera reconocido. Pero eso no lo tranquilizaba, sino que aumentaba la tensión que sentía en el pecho. ¿Y si no lo reconocía porque, para ella, Santiago ya no significaba nada? Mientras bebía lentamente, luchaba contra la oleada de emociones que le invadían. Recordó sus días juntos, caminando por la playa, compartiendo sueños que nunca se cumplirían. La risa de Valentina, que en ese entonces llenaba sus días, ahora parecía tan lejana. ¿Habría alguna posibilidad de reavivar esos recuerdos, o el daño era irreparable? Desde su rincón, podía escucharla hablar con los demás clientes. Valentina era amable y atenta, recordando los nombres de los habituales, preguntando por sus familias, riendo ante los comentarios graciosos. Todo en ella parecía tan natural. Pero Santiago no podía evitar notar la pequeña sombra de tristeza que se escondía detrás de su sonrisa, como si los años también hubieran dejado una marca invisible en ella. Valentina se acercó de nuevo a su mesa, esta vez para limpiar las migas de un cliente anterior que había estado ahí. ¿Todo bien con el café?, preguntó, sin mirarlo directamente. «Perfecto, gracias», respondió él, su voz tensa mientras intentaba sonar natural. Un breve silencio los envolvió antes de que ella se diera la vuelta para atender a otro cliente. Santiago no pudo evitar preguntarse si ese momento había sido solo casual o si ella había sentido la misma electricidad que él al estar tan cerca. ¿Acaso algo dentro de ella había reconocido al hombre que se escondía bajo el disfraz de Mateo? Mientras terminaba su café, Mateo decidió que este era solo el primer paso. Si bien ella no lo había reconocido de inmediato, era solo cuestión de tiempo antes de que el pasado regresara a la superficie. ¿Cómo reaccionaría ella cuando supiera la verdad? ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario,
dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Valentina observó cómo el hombre, ese cliente nuevo que se hacía llamar Mateo, se levantaba de la mesa y dejaba el dinero sobre el mostrador antes de salir de la cafetería. Algo en él la había hecho sentir extraña, como si hubiera una sombra de familiaridad en sus gestos o en la manera en que la miraba. Pero no podía perder el tiempo pensando en ello, había clientes que atender, facturas que pagar y una vida que seguir. Los años no habían sido amables con Valentina en el aspecto emocional. Las decepciones habían llegado una tras otra, y el golpe más duro había sido la desaparición de Santiago. Aquel joven con el que había compartido los sueños más profundos, que la hacía sentir segura y querida, se había desvanecido sin previo aviso. Un día estaba ahí, prometiendo un futuro juntos, y al siguiente había desaparecido como si nunca hubiera existido. La ausencia de explicaciones la había dejado rota, preguntándose durante mucho tiempo qué había hecho mal. Con el tiempo, Valentina había aprendido a vivir con el dolor, pero no a olvidarlo. Ese amor que una vez la había llenado de luz ahora era una sombra que se proyectaba sobre todas sus relaciones. Había intentado abrirse a otras personas, incluso se había dejado llevar por la idea de que podía volver a amar, pero siempre había algo que se lo impedía. La confianza que alguna vez ofreció sin reservas ahora estaba encadenada, y cada vez que intentaba liberarla, los recuerdos la volvían a atrapar. Los hombres se van, pensaba cada vez que sentía que sus defensas bajaban. Prometen y después se van. Había aprendido a protegerse, a no esperar nada de nadie, y a encontrar consuelo en la simplicidad de su vida diaria. La cafetería era su refugio, el lugar donde podía controlar las cosas, donde nada se movía sin que ella lo permitiera. «Valentina, ¿estás bien?», le preguntó una de sus empleadas, Carmen, mientras recogía algunas tazas sucias. «Sí, solo estaba pensando en lo que necesito hacer después», mintió Valentina, ocultando los pensamientos que la atormentaban. Se dirigió hacia la cocina para ocupar sus manos, intentando despejar su mente. La imagen de Mateo seguía apareciendo sin permiso. Ese hombre, con sus modales tranquilos y su mirada profunda, había despertado algo en ella que no entendía. Era una sensación incómoda, como si hubiera un eco de algo que no lograba identificar. Pero descartó rápidamente la idea. Después de todo, ¿cuántas veces en su vida había atendido a extraños en su cafetería? Mateo no era diferente, se convenció. Sin embargo, lo que Valentina no sabía era que la tormenta emocional que había evitado por años estaba más cerca de lo que imaginaba. A pesar de todo el dolor que había guardado, el hombre que la había destrozado estaba de vuelta, oculto tras una nueva identidad, pero con el mismo pasado del que ella había intentado huir. Y lo peor de todo es que, sin saberlo, ese hombre volvía a despertar las mismas dudas y emociones que ella creía haber enterrado para siempre. Valentina se detuvo un momento en medio de la cocina y respiró hondo. No podía permitir que sus pensamientos la distrajeran más. Había aprendido a ser fuerte, a seguir adelante a pesar de las heridas. Pero la pregunta que rondaba su mente, la que nunca le daba tregua, era si realmente estaba curada o simplemente había aprendido a vivir con las cicatrices. Carmen volvió a entrar en la cocina y la interrumpió. «Un cliente nuevo acaba de preguntar por ti. Quiere hablar contigo sobre el negocio. Se ve interesado en algo más». Valentina frunció el ceño, intentando concentrarse en el presente, mientras dejaba atrás, al menos por ahora, las sombras del pasado. Pero el pasado, disfrazado, ya había entrado por la puerta, y ella no lo sabía. Valentina limpió sus manos en el delantal antes de salir de la cocina. ¿Un cliente interesado en el negocio? Eso no era algo que sucediera todos los días. Cuando salió al área principal de la cafetería, sus ojos se encontraron con un hombre que esperaba de pie, junto a la puerta, con una sonrisa que a ella le pareció más calculada que genuina. «Buenas tardes», saludó el hombre, extendiendo la mano. «Ricardo Salgado, encantado de conocerte». Valentina lo miró por un momento antes de estrechar su mano. Algo en la forma en que hablaba y en cómo la miraba la ponía en alerta, pero mantuvo su expresión neutral. «Valentina Martínez», respondió con calma. «¿En qué puedo ayudarte?».
Ricardo se ajustó el costoso reloj de pulsera y miró alrededor de la cafetería, como si estuviera evaluando cada centímetro del lugar. Su presencia emanaba una especie de autoridad imponente, una seguridad que a Valentina le resultaba inquietante. «Tu cafetería tiene un encanto especial», comentó, paseando la vista por el local. «Veo potencial aquí, algo más grande. Con las inversiones adecuadas, esto podría ser mucho más que una pequeña cafetería de pueblo. Estoy interesado en comprártelo, Valentina. Podrías aprovechar la oportunidad de expandir tu vida, salir de este lugar pequeño y rutinario». Valentina arqueó una ceja, sorprendida por la oferta directa. ¿Vender la cafetería? El negocio que había sido de su familia durante generaciones, el mismo que su abuela le había dejado. No había precio que pudiera igualar el valor sentimental que tenía ese lugar para ella. «Agradezco tu interés, Ricardo, pero este café no está en venta», respondió, tratando de mantener un tono educado pero firme. Ricardo sonrió, pero su mirada se volvió más fría, más calculadora. Se acercó un poco más a Valentina, sus ojos ahora clavados en los de ella, como si tratara de medir sus defensas. «No me malinterpretes, Valentina», dijo con un tono suave pero amenazante. «Mi oferta es muy generosa. Te pagaré mucho más de lo que podrías ganar aquí en toda tu vida. ¿Qué te parece una cifra de $100,000? El estómago de Valentina se revolvió. $100,000 sonaba como mucho dinero, pero sabía que la propuesta era una trampa. El valor real del local, más la clientela fiel y el prestigio que tenía en Villa del Mar, valía mucho más que eso. Además, la cifra no podía compensar lo que la cafetería significaba para ella en términos personales. «Lo siento, Ricardo. Como te dije, no está en venta», repitió con más firmeza esta vez. Ricardo dejó escapar una risa suave, sin apartar la vista de ella. «Valentina, creo que no entiendes cómo funcionan las cosas. Yo no soy de los que aceptan un no como respuesta. Piénsalo bien. Podrías perder mucho más si te aferras a este lugar. Los negocios cambian, las economías fluctúan, y el mercado puede ser despiadado. A veces es mejor retirarse antes de que las cosas se pongan difíciles». El subtexto en sus palabras era claro: si no aceptaba su oferta, se aseguraría de que las cosas empeoraran para ella. El miedo empezó a invadir a Valentina, pero no dejó que se reflejara en su rostro. Sabía que hombres como Ricardo se alimentaban del temor. «Lo pensaré», mintió, queriendo terminar la conversación lo antes posible. Ricardo sonrió nuevamente, pero esta vez su sonrisa era como la de un depredador que ya había olido el miedo. «Me alegra oír eso. Tómate tu tiempo, pero no demasiado», dijo, antes de girar sobre sus talones y salir por la puerta, dejando en el aire una sensación de amenaza latente. Valentina permaneció en su lugar, inmóvil, con el corazón acelerado. ¿Qué haría ahora? La cafetería lo era todo para ella, pero Ricardo Salgado claramente no iba a dejar las cosas así de fáciles. Sabía que detrás de esa oferta había mucho más en juego, y que, si él lo deseaba, haría todo lo posible para quitarle lo que tanto amaba. «¿Estás bien, Valentina?», preguntó con preocupación. «Sí, todo está bien», respondió, aunque sabía que nada estaba bien. Valentina respiró hondo, intentando calmar el miedo que crecía dentro de ella. Tenía que mantenerse firme, pero el peligro que Ricardo representaba ahora rondaba su vida, y no podía prever hasta dónde él estaba dispuesto a llegar. Valentina pasó el resto del día tratando de concentrarse en sus tareas, pero las palabras de Ricardo Salgado seguían rondando en su cabeza. Sabía que tenía que prepararse para lo que fuera que él estuviera planeando. Sin embargo, había algo más que la inquietaba. Mateo, ese hombre que había entrado en su cafetería días atrás, volvía constantemente a su mente. Había algo en él, una mezcla de familiaridad y misterio, que no la dejaba tranquila. Durante las semanas siguientes, Mateo se convirtió en un cliente habitual. Cada vez que entraba, Valentina sentía una mezcla de curiosidad y precaución. Las conversaciones que compartían eran, al principio, cortas y casuales. Mateo siempre encontraba una manera de hacerla sonreír, algo que últimamente no sucedía con frecuencia. Sin embargo, cada vez que sus ojos se encontraban, Valentina notaba algo más profundo en su mirada,
como si él también ocultara una historia detrás de su fachada tranquila. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y la cafetería estaba casi vacía, Mateo se acercó al mostrador después de su café habitual. ¿Te importa si me siento contigo un momento?, preguntó, con su voz suave y sincera. Valentina dudó por un segundo, pero luego asintió. ¿Por qué no? Después de todo, Mateo había demostrado ser alguien respetuoso, y en cierto modo, le agradaba su compañía. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde se veía el mar. La luz dorada del atardecer bañaba el lugar con un brillo cálido, creando una atmósfera relajante, pero en el aire flotaba una tensión silenciosa. Este lugar tiene algo especial, comentó Mateo, mirando a su alrededor. Hay una sensación de calma aquí, algo que no se encuentra en otros sitios. Valentina sonrió levemente, sin saber si era el lugar o la compañía lo que lo hacía sentir así. Supongo que he aprendido a valorar la tranquilidad, respondió ella, mirando el horizonte. No siempre fue así, pero con el tiempo, uno aprende a apreciar lo simple. Mateo asintió, como si comprendiera más de lo que decía. Hubo una pausa entre ellos, una de esas pausas que parecen estar llenas de cosas no dichas. Entonces, Mateo la miró directamente, sus ojos reflejando algo que Valentina no podía descifrar del todo. A veces, la vida nos lleva por caminos que no esperábamos, dijo él, su voz más baja de lo habitual. Caminos que nos hacen cuestionar quiénes somos y qué queremos realmente. Valentina sintió una punzada en el pecho. Esas palabras, de alguna manera, resonaban con su propia experiencia. Durante tanto tiempo había cuestionado las decisiones que tomó, los amores que dejó atrás, y las oportunidades que tal vez no había sabido aprovechar. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella de repente, sorprendida por su propia franqueza. Mateo la miró, sus ojos oscuros llenos de emoción contenida. Mucho, respondió con sinceridad. Pero estoy tratando de enmendarlo, de alguna manera. El corazón de Valentina se aceleró. Había algo en la manera en que lo decía, en la intensidad de su mirada, que la hacía sentir que había más en él de lo que dejaba ver. ¿Qué estaba ocultando? A pesar de la creciente atracción que sentía hacia él, una pequeña voz dentro de su cabeza le advertía que debía ser cautelosa. Mateo era un enigma, alguien que, aunque parecía completamente honesto en la superficie, estaba claramente ocultando algo. Sin embargo, la calidez de sus palabras y la conexión que sentía al estar con él dificultaban mantener esas barreras levantadas. Todos tenemos nuestras sombras, dijo ella suavemente, mirando la mesa en lugar de mirarlo a los ojos. Pero algunas son más difíciles de dejar atrás. Mateo no respondió de inmediato, como si considerara sus palabras con cuidado. Finalmente, con una sonrisa suave pero cargada de significado, dijo: algunas sombras son más difíciles de revelar que de dejar atrás. Valentina sintió como una corriente de tensión recorría su cuerpo. Había algo en esa frase que la inquietaba profundamente, pero al mismo tiempo la hacía querer saber más. ¿Quién era realmente Mateo Ríos? ¿Qué era lo que él estaba tratando de enmendar? Santiago, bajo la identidad de Mateo, caminaba por las calles de Villa del Mar con la mente en constante turbulencia. Desde que había comenzado a acercarse a Valentina, la atracción entre ellos se hacía cada vez más fuerte, pero con ella crecía también el peso de su secreto. Cada día que pasaba, cada conversación, cada mirada compartida, lo hundía más en una red de mentiras de la que no sabía cómo salir. Quería decirle la verdad. Quería confesar que el hombre sentado frente a ella, tomando café y compartiendo sus pensamientos, no era otro que Santiago Mendonça, el mismo que la había dejado sin una explicación años atrás. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si ella lo odiaba? ¿Y si su confesión no solo destruía lo que estaban comenzando a reconstruir, sino que también reavivaba todo el dolor que Valentina había enterrado? Esa tarde, después de su encuentro en la cafetería, Santiago se quedó mirando el mar, buscando respuestas en el incesante movimiento de las olas. Sentía una batalla interna desgarradora. Cada vez que veía a Valentina sonreírle, se sentía más culpable. Ella confiaba en Mateo, el hombre sencillo que había aparecido de la nada, pero confiaría en Santiago, el hombre que la había traicionado. La brisa marina no conseguía aliviar la tensión que lo consumía.
En su mente, repasaba 1000 maneras de decirle la verdad, pero ninguna le parecía suficiente. ¿Cuánto tiempo más puedo seguir con esto?, se murmuró a sí mismo, sabiendo que cada día que pasaba se hundía más en su propio engaño. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su asistente en la ciudad, recordándole una reunión importante de negocios que había pospuesto varias veces. Santiago apenas había respondido a sus responsabilidades en las últimas semanas. La compañía podía esperar, pero la verdad que tenía que enfrentar con Valentina no. Mientras apagaba el teléfono, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Había dejado atrás su vida como magnate para escapar del vacío, buscando algo más real, algo que ni el éxito ni el dinero podían darle. Y lo había encontrado en Valentina, pero ahora, el mismo secreto que lo había traído de vuelta amenazaba con destruirlo todo. Esa noche, incapaz de encontrar la paz, Santiago decidió dar un paseo por el pueblo. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por farolas que lanzaban sombras largas en el suelo. Sus pensamientos seguían girando en torno a una sola pregunta: ¿cuándo era el momento adecuado para decirle la verdad? El dilema lo consumía. Si seguía callando, Valentina acabaría descubriendo la verdad por otros medios, y el daño sería irreparable. Pero si hablaba ahora, corría el riesgo de perderla para siempre. Santiago se detuvo frente a la cafetería, que ya estaba cerrada, y se quedó observando las ventanas apagadas. En su mente, veía el rostro de Valentina, la confusión, el dolor que podría causarle. Ella merecía saber la verdad, pero él no sabía si era lo suficientemente fuerte para revelarla. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. Valentina apareció, caminando por la acera con una bolsa de compras en la mano. Cuando lo vio, una sonrisa ligera cruzó su rostro, pero Santiago notó algo diferente. Era como si ella también estuviera cargando un peso invisible. «Mateo», dijo con suavidad. «No esperaba verte por aquí a estas horas». Santiago la saludó con una sonrisa forzada. «No podía dormir», admitió. «A veces caminar ayuda a despejar la mente». Valentina asintió, mirándolo con curiosidad. «¿Qué te preocupa?», preguntó, su voz cargada de una genuina preocupación. Santiago tragó saliva. Esa era su oportunidad. Podía decírselo ahora, en ese preciso instante. Pero las palabras se atoraron en su garganta. El miedo de perderla era abrumador, y como tantas veces antes, decidió callar. «Nada importante», mintió. «Solo pensamientos sin sentido». Valentina lo miró durante unos segundos, como si supiera que él no estaba siendo del todo honesto. Pero no insistió. «Si alguna vez necesitas hablar, aquí estoy», dijo, ofreciéndole una salida, una oportunidad de abrirse. Santiago la observó mientras se alejaba, sintiendo que había fallado una vez más. El peso de su mentira era cada vez mayor, y pronto, la red que había tejido lo atraparía por completo. Pero sabía que no podría seguir así mucho más tiempo. Con el corazón dividido, Santiago se quedó en la oscuridad, viendo cómo Valentina desaparecía en la distancia, sabiendo que el momento de enfrentar la verdad estaba más cerca que nunca. Ricardo Salgado no era de los que aceptaban un no por respuesta. Desde el momento en que Valentina rechazó su oferta inicial, supo que tendría que jugar más sucio. Lo había visto antes, pequeños negocios familiares que se resistían a ceder, aferrándose al romanticismo de lo que representaban, pero todos tenían su punto de quiebre. Valentina no sería la excepción. La cafetería Martínez sería suya, y no importaba lo que tuviera que hacer para conseguirlo. Una mañana, Valentina llegó a la cafetería y encontró las ventanas llenas de grafitis ofensivos y las cerraduras forzadas. El interior estaba intacto, pero la fachada del lugar había sido vandalizada durante la noche. Sintió una punzada en el estómago. No era solo una coincidencia. Sabía que Ricardo Salgado estaba detrás de esto. Había escuchado historias de cómo este tipo de accidentes le ocurrían a quienes rechazaban sus ofertas. «No puede ser», exclamó Carmen, al ver el desastre. «Esto fue planeado, ¿verdad?». Valentina asintió, tragando el nudo en su garganta. «Tengo la sospecha de quién está detrás», dijo con la voz temblorosa, «pero no tengo pruebas». Los días siguientes no fueron mejores.
El proveedor de granos de café, con el que Valentina llevaba años trabajando, de repente canceló sus entregas sin explicación. Luego, la máquina de café, que nunca había fallado, se averió sin motivo aparente. Todo estaba empezando a desmoronarse, y Valentina no podía ignorar el hecho de que Ricardo estaba detrás de esos golpes. Era demasiado preciso, demasiado calculado. Estaba claro que él no descansaría hasta destruir lo que quedaba del legado de su familia. Una tarde, mientras Valentina intentaba arreglar la máquina de café con sus propias manos, Ricardo apareció en la puerta, con una sonrisa arrogante. «Parece que estás pasando por un mal momento, Valentina», dijo, cruzando los brazos y apoyándose casualmente contra el marco de la puerta. «Me pregunto cuánto más podrás aguantar antes de aceptar mi oferta». Valentina lo miró con los ojos entrecerrados, tratando de mantener la calma, pero por dentro sentía una rabia creciente. «No tengo nada que hablar contigo, Ricardo. Ya te dije que no voy a vender». «Eso es lo que dijiste, sí. Pero las circunstancias cambian, ¿no?». Ricardo se acercó un poco más. «Sabes, las pequeñas cafeterías como la tuya no duran para siempre. Los costos aumentan, los problemas técnicos ocurren, y el dinero se acaba. Solo quiero ayudarte a evitar ese desastre». Valentina lo miró con firmeza. «No necesito tu ayuda, y menos de alguien que juega sucio como tú. Este negocio es todo lo que me queda de mi familia, y no voy a dejar que lo destruyas». Ricardo sonrió de manera fría y amenazante. «Veremos cuánto tiempo puedes mantener esa postura. Pero te advierto, Valentina, cada día que pasa, tus problemas van a empeorar. No es personal, es solo negocios. O te unes a mí, o verás cómo todo esto se derrumba ante tus ojos». Sin decir más, Ricardo salió, dejando tras de sí una sensación de impotencia que Valentina no podía ignorar. Sabía que él no iba a detenerse, y con cada nuevo golpe, la cafetería estaba más cerca del borde del abismo. Santiago, observando todo desde la distancia, sentía como la desesperación de Valentina aumentaba con cada día que pasaba. Quería ayudarla. Quería usar su poder y recursos para eliminar a Ricardo de la ecuación, pero sabía que eso implicaría revelar quién era en realidad. ¿Cómo podía intervenir sin que Valentina supiera que Mateo no era el hombre sencillo que decía ser? Santiago no podía seguir viendo cómo Valentina sufría sin hacer nada. Cada día que pasaba, la situación empeoraba, los proveedores se retiraban, la clientela disminuía y las coincidencias negativas aumentaban. Sabía que Ricardo Salgado no descansaría hasta arruinarla por completo. El dilema de mantener su identidad en secreto seguía pesando en su corazón, pero la idea de verla perder lo único que le quedaba era insoportable. Esa noche, mientras caminaba por las calles vacías de Villa del Mar, Santiago tomó una decisión. Si no podía revelarse aún, al menos podía usar sus recursos para proteger a Valentina. Con un plan en mente, sacó su teléfono y marcó un número que no había usado desde que llegó al pueblo. «Carlos», dijo cuando su asistente respondió al otro lado, «necesito que hagas algo, pero debes ser completamente discreto». Carlos, acostumbrado a las peticiones inusuales de Santiago, escuchó con atención. «Voy a transferirte una suma considerable de dinero. Quiero que la utilices para liquidar las deudas de una pequeña cafetería en Villa del Mar y asegurar nuevos contratos con los proveedores. No quiero que nadie sepa que esto viene de mí. Organiza todo bajo una empresa falsa o a través de intermediarios, lo que sea necesario para mantener mi nombre fuera de esto». «¿Estás seguro de que nadie debe saberlo, señor?», preguntó Carlos, un poco sorprendido por la solicitud. «Absolutamente seguro. No puede haber ningún rastro que lleve hasta mí. Y una cosa más, asegúrate de que Ricardo Salgado no pueda interferir más con el negocio. Quiero que sepa que no puede tocar la cafetería, pero sin saber quién está detrás de esto». «Entendido», respondió Carlos. «Me encargaré de todo». Santiago colgó el teléfono y suspiró, sintiendo el peso de su decisión. Sabía que ayudar a Valentina desde las sombras no resolvería el conflicto interno que lo atormentaba, pero al menos podría protegerla de Ricardo. Era un acto de bondad que debía mantenerse oculto, y aunque deseara con todo su ser decirle la verdad, no estaba preparado para enfrentar las consecuencias. Los días siguientes trajeron un cambio inesperado para Valentina.
de repente, las dificultades financieras que habían amenazado con hundir la cafetería comenzaron a desaparecer. Los proveedores que la habían abandonado regresaron, ofreciendo mejores términos. Los problemas técnicos se resolvieron de manera inexplicable, y, para su sorpresa, un misterioso inversor había cubierto todas las deudas pendientes del negocio. «No entiendo qué está pasando», le dijo a Carmen, mientras revisaba las cuentas y veía que todo estaba en orden, algo que no había ocurrido en meses. «Es como si de repente alguien hubiera decidido salvarnos». «Tal vez es una bendición», respondió Carmen, encogiéndose de hombros. «A veces las cosas buenas llegan cuando más las necesitamos». Pero Valentina no podía dejar de pensar que había algo extraño en todo aquello. ¿Quién estaría detrás de esta ayuda repentina? Sabía que no era obra de Ricardo, él solo quería destruirla. La idea de que un desconocido estuviera invirtiendo tanto en salvar su negocio le daba vueltas en la cabeza, pero no tenía pistas de quién podría ser. Un día, mientras organizaba los documentos de la cafetería, Valentina encontró un contrato firmado por una empresa de inversiones que nunca había escuchado. Se llamaba Ríos Capital, pero no había nombres de contacto ni más información que pudiera rastrear. ¿Quién era Ríos Capital y por qué habían decidido ayudarla de manera tan desinteresada? Santiago, mientras tanto, observaba desde las sombras, asegurándose de que todo saliera según lo planeado. Sabía que Valentina se estaba preguntando quién la estaba ayudando, pero no podía revelarse aún. El dilema de mantener su secreto seguía pesando sobre él, pero ver a Valentina un poco más tranquila le daba algo de paz. Sin embargo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla con la verdad. El peligro de Ricardo Salgado había sido contenido por ahora, pero Santiago sabía que no podría mantenerse en las sombras para siempre. Mientras Valentina seguía buscando respuestas, él se preparaba para lo inevitable, el momento en que tendría que confesar todo y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Una mañana tranquila, Valentina decidió hacer algo que había postergado por mucho tiempo: limpiar el viejo almacén en la parte trasera de la cafetería. Era un espacio que solía pertenecer a su abuela, lleno de recuerdos y objetos antiguos que no había tenido el corazón de tirar. Entre cajas polvorientas y muebles olvidados, Valentina se topó con una vieja caja de periódicos antiguos. Sin mucho interés, comenzó a hojear las páginas amarillentas, revisando titulares que ya no tenían relevancia en su vida. De repente, un nombre en uno de los titulares llamó su atención: Santiago Mendonza, el magnate del momento. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tomó el periódico con manos temblorosas y se sentó en una vieja silla de madera mientras sus ojos se clavaban en la fotografía que acompañaba el artículo. El rostro que la miraba desde la página le resultaba sorprendentemente familiar. Era Mateo. No, era Santiago. La realidad golpeó a Valentina como una tormenta. Santiago Mendonza, el hombre que la había dejado sin explicaciones años atrás, era Mateo, el mismo que había entrado en su vida nuevamente bajo una identidad falsa. Las palabras del artículo describían a un joven empresario ambicioso que había construido su imperio en la ciudad, dejando atrás su vida en un pequeño pueblo costero. Un pueblo que, ahora lo entendía, era Villa del Mar. Valentina sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Mateo nunca había sido real. Era una máscara, una fachada tras la cual Santiago se había escondido. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de dolor, rabia y confusión se apoderó de ella. Se levantó bruscamente de la silla, dejando caer el periódico al suelo, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. «No puede ser», murmuró, con la voz ahogada, mientras una corriente de emociones la recorría. ¿Cómo pudo mentirme así? El hombre por el que había comenzado a desarrollar sentimientos, el que la había hecho bajar sus defensas lentamente, era el mismo que había roto su corazón en el pasado. Todo el tiempo había estado frente a ella, pretendiendo ser otra persona. Las conversaciones que habían compartido, las sonrisas, incluso la atracción innegable que había crecido entre ellos, ahora se sentían contaminadas por la mentira. Valentina comenzó a caminar nerviosamente por el almacén, su mente viajando a 1000 por hora. Todo encajaba ahora. La forma en que Mateo siempre parecía saber demasiado, su cercanía incómoda, esa mirada que a veces reflejaba más de lo que sus palabras dejaban entrever.
Siempre había sentido que había algo oculto en él, pero nunca imaginó que se trataba de Santiago. ¿Cómo pudo hacerme esto de nuevo?, dijo en voz alta, la rabia y el dolor aflorando en cada palabra. Mientras la revelación se asentaba en su mente, Valentina empezó a recordar todos los momentos que habían compartido recientemente. Cada sonrisa que le había devuelto, cada conversación íntima que había tenido con él, todo parecía una cruel farsa. Había empezado a confiar en él otra vez, solo para descubrir que la había estado engañando desde el principio. La rabia creció en su pecho. Valentina no era la misma joven ingenua de antes. Había aprendido a ser fuerte, a protegerse, y esta vez no iba a permitir que Santiago la destrozara de nuevo. No después de todo lo que había pasado. Se dirigió hacia la puerta del almacén con pasos decididos, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Tengo que enfrentarlo, se dijo, sintiendo como su corazón se endurecía ante la traición. El amor que había comenzado a sentir por Mateo, o mejor dicho, por Santiago, ahora estaba teñido de desconfianza y dolor. Tenía que saber por qué lo había hecho. ¿Por qué había vuelto a su vida de esa manera, bajo una identidad falsa, sin siquiera darle la oportunidad de saber la verdad? Respiró profundamente, con los puños cerrados a los costados. El dolor seguía presente, pero ahora estaba acompañado por una determinación feroz. Santiago le debía una explicación, y ella no iba a descansar hasta obtenerla. La noche había caído con una intensidad abrumadora sobre Villa del Mar. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y amenazantes, mientras los relámpagos iluminaban el horizonte de forma intermitente. El rugido del trueno resonaba en la distancia, presagiando una tormenta que no solo sacudiría la ciudad, sino también los corazones de quienes habitaban en ella. Valentina, con el rostro endurecido por la ira, avanzaba con pasos decididos hacia la casa donde Mateo, o mejor dicho, Santiago, se estaba quedando. Cada paso que daba aumentaba la sensación de traición que la quemaba por dentro. El hombre en quien había empezado a confiar nuevamente la había engañado de la manera más cruel posible. Cuando llegó a la puerta, la lluvia ya comenzaba a caer en gruesas gotas. Sin dudarlo, golpeó con fuerza. Al otro lado, Santiago se encontraba sentado, perdido en sus propios pensamientos. El sonido de los golpes lo sacó de su ensimismamiento, y cuando abrió la puerta, el rostro empapado de Valentina lo dejó sin palabras. «Valentina. ¿Qué está pasando? No te atrevas a llamarme así», gritó ella, su voz cargada de furia. «¿Por cuánto tiempo más pensabas seguir con esta farsa, Santiago? ¿Hasta que me enamorara de ti de nuevo? ¿Hasta que pudieras romperme el corazón por segunda vez?» Santiago sintió como su corazón se detenía al escuchar su verdadero nombre salir de los labios de Valentina. Lo sabía. El secreto que tanto había temido revelar finalmente estaba expuesto. La expresión en los ojos de Valentina era un reflejo de su dolor y de la traición que sentía. «Valentina, por favor, déjame explicarte». «No quiero escucharte», interrumpió ella, su cuerpo temblando, ya no sabía si de la rabia o de la tristeza. «Todo este tiempo, todo este maldito tiempo fingiendo ser alguien más, volviendo a mi vida como si nada hubiera pasado. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Santiago tragó saliva, sintiendo como el peso de sus decisiones lo aplastaba. Quería explicarle, pero sabía que las palabras no serían suficientes. «No volví para hacerte daño», dijo, su voz rota por la culpa. «No volví para engañarte. Lo hice porque necesitaba encontrarme a mí mismo, necesitaba volver a lo único real que tenía en mi vida. Y tú eras esa parte, Valentina. Siempre lo fuiste». «¿Real?». Valentina lo miró incrédula. «¿Me hablas de lo real cuando te has pasado semanas mintiéndome, haciéndote pasar por otra persona? ¿Esperas que te crea?». «Santiago, no hay nada real en lo que has hecho». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Valentina, pero ella no iba a dejar que la debilidad la venciera. «No esta vez. Me dejaste, Santiago. Te fuiste sin una palabra, sin una explicación. ¿Y ahora vuelves, esperando que todo sea como antes?». La voz de Valentina se quebró, el dolor de la pérdida volviendo a ella con una fuerza implacable. «No puedes volver a mi vida como si nada hubiera pasado y esperar que te perdone». «Santiago,
empapado bajo la tormenta, dio un paso hacia ella, pero Valentina levantó una mano, deteniéndolo. Me fui porque tenía miedo, confesó, su voz apenas un susurro en medio del rugido de la tormenta. Miedo de no ser suficiente para ti. De no poder darte la vida que merecías. Me perdí en la ambición, en el dinero, en todo lo que creía que era importante, y olvidé lo único que realmente importaba, tú. Pero las palabras de Santiago, aunque sinceras, parecían caer en oídos sordos. El dolor de Valentina era demasiado profundo, la traición demasiado reciente. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sacudió la cabeza y dio un paso atrás. No puedes arreglar esto con palabras, Santiago, dijo, su voz ahora suave, pero llena de amargura. Has destrozado lo poco que quedaba entre nosotros. Y con esas palabras, Valentina se dio la vuelta, dejándolo solo bajo la tormenta, sin saber si alguna vez podría perdonarlo. El frío de la noche y de la verdad recién descubierta los envolvía a ambos, mientras las gotas de lluvia caían implacables, sin señales de detenerse. La lluvia caía con fuerza, pero eso no detenía a Valentina mientras se alejaba de Santiago. Su corazón latía con fuerza, cada paso que daba se sentía como una puñalada en el pecho, pero sabía que no podía mirar atrás. El dolor de la traición era demasiado profundo, demasiado reciente. No había palabras que pudieran reparar lo que Santiago había roto al ocultar su verdadera identidad, al aparecer en su vida bajo una falsa fachada y hacerle creer que era alguien más. Santiago permanecía bajo la lluvia, empapado, viendo cómo Valentina se alejaba de él. Quería correr tras ella, gritar que lo sentía, que su amor por ella seguía siendo real, pero sabía que era inútil. Había fallado. El silencio que seguía a sus pasos era ensordecedor, como si el mundo entero se hubiera detenido, excepto por el ruido de la tormenta que no dejaba de azotar la pequeña ciudad costera. Valentina, murmuró para sí mismo, pero las palabras no encontraron camino hacia ella. Se dio cuenta de que la había perdido de nuevo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Santiago se dio la vuelta y comenzó a caminar en la dirección opuesta. Cada paso que daba sentía el peso de lo que había dejado atrás. Ella había sido su único refugio en un mundo lleno de falsedades, y ahora, por sus propias decisiones, ese refugio se había desmoronado. Mientras se alejaba, una sensación de vacío se apoderaba de su corazón, como si todo lo que había intentado construir con ella se hubiera esfumado en un instante. Llegó a la pequeña casa donde se estaba quedando. Cerró la puerta tras de sí y, por primera vez en años, se sintió completamente solo. El eco del silencio en la habitación lo envolvió, y fue entonces cuando lo supo, quizás esta vez, Valentina no lo perdonaría. Quizás, lo que había entre ellos estaba roto para siempre. El peso de esa posibilidad lo golpeó como un vendaval, y se dejó caer en una silla, con la mirada perdida. En su mente, repasaba todo lo que había pasado, desde el momento en que decidió regresar a Villa del Mar, hasta la tormentosa confrontación de esa noche. ¿Había sido un error volver? ¿Debería haberse mantenido alejado, dejando que Valentina siguiera su vida sin él? El remordimiento lo consumía. Había venido buscando redención, pero lo que había encontrado era aún más doloroso de lo que había anticipado. Valentina, por su parte, llegó a casa empapada, sin aliento y con el corazón roto en 1000 pedazos. Cerró la puerta con fuerza y se apoyó en ella, dejando que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaran. No podía entender cómo Santiago había tenido el descaro de regresar a su vida bajo una identidad falsa, haciéndola revivir el dolor del pasado, justo cuando empezaba a confiar de nuevo. Pero mientras las lágrimas caían, también lo hacía la duda. Una parte de ella, aunque pequeña, aún anhelaba que todo fuera diferente. Quería creer en sus palabras, en su dolor, pero no podía ignorar lo que había hecho. No esta vez. El tiempo pasaba lentamente para ambos, mientras el vacío de la separación los devoraba. El silencio entre ellos se alargaba, lleno de preguntas sin respuesta y sentimientos que ninguno de los dos podía procesar por completo. Santiago sabía que debía darle espacio, pero temía que este fuera el final definitivo. ¿Podría alguna vez Valentina encontrar la manera de perdonarlo, o había perdido su última oportunidad de redención? Santiago pasó días encerrado en su pequeña casa, reflexionando sobre lo sucedido. Sabía que había perdido a Valentina,
pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su vida se desmoronaba. A lo largo de su carrera, había construido un imperio con dinero y poder, pero ahora, toda esa riqueza le parecía vacía si no podía usarla para hacer algo significativo. Valentina lo había sido todo para él, y aunque no pudiera recuperarla, al menos podía asegurarse de que no perdiera lo que más amaba, su cafetería. Con esa idea fija en la mente, Santiago tomó una decisión. Decidió vender una parte considerable de su imperio, lo suficiente como para garantizar que la cafetería de Valentina estuviera fuera de peligro para siempre. Sabía que este sacrificio no arreglaría el daño que había causado, pero no lo hacía por redención o por obtener su perdón. Lo hacía porque la felicidad de Valentina importaba más que cualquier fortuna. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba en el horizonte, Santiago se puso en contacto con su asistente, Carlos. Le dio instrucciones claras y precisas: liquidar activos, asegurarse de que todo el proceso fuera discreto y transferir una suma considerable a una cuenta destinada exclusivamente a salvar la cafetería de Valentina. Santiago insistió en que su nombre debía permanecer oculto. No buscaba reconocimiento, y mucho menos agradecimiento. Solo quería saber que Valentina estaría bien, sin las garras de Ricardo Salgado amenazando con arrebatárselo todo. Carlos, quiero que esto se haga de inmediato. Vende las acciones que sean necesarias, pero asegúrate de que Valentina nunca se entere de que fui yo, dijo Santiago con voz firme. Carlos, sorprendido por la magnitud de la transacción, pero consciente de la seriedad de su jefe, asintió al otro lado del teléfono. Se hará como lo pides, señor. Las horas pasaron lentamente mientras Santiago esperaba que el proceso se completara. Sabía que estaba entregando una parte significativa de su fortuna, pero por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. El dinero, por sí solo, nunca le había dado la satisfacción que buscaba, pero ahora, usarlo para proteger algo que Valentina amaba le daba un propósito diferente. Uno que le devolvía algo de paz. Días después, las noticias comenzaron a moverse silenciosamente en los círculos financieros. Un misterioso inversor había adquirido las deudas de la cafetería, pagando todo lo necesario para que Valentina pudiera operar sin ninguna preocupación económica. Los contratos con los proveedores fueron renegociados en términos favorables, y las ofertas de compra de Ricardo Salgado fueron rechazadas por completo. La cafetería Martínez ahora estaba protegida, blindada de cualquier amenaza futura. Santiago observaba desde lejos. Nunca sabría cómo reaccionaría Valentina al enterarse de que su negocio estaba a salvo, pero eso ya no importaba. Para él, había algo más grande en juego que su propio bienestar o el perdón de ella. Sabía que no podía devolverle el tiempo que le había robado, ni reparar la confianza rota, pero al menos podía darle la tranquilidad de saber que su legado familiar seguiría en pie. Se sentó en el balcón de su casa, mirando el horizonte. No esperaba volver a verla, ni siquiera estaba seguro de si debía hacerlo. Quizás este era el momento de partir definitivamente, de dejar que Valentina viviera su vida sin su sombra persiguiéndola. Pero una parte de él aún esperaba, en lo más profundo de su ser, que algún día pudiera enmendar sus errores, y aunque fuera en silencio, ser parte de su vida de alguna forma. Valentina continuaba su vida con la misma rutina diaria en la cafetería, intentando distraerse del dolor que sentía cada vez que pensaba en Santiago. La traición seguía fresca en su mente, pero en los días que habían pasado desde la confrontación, algo había cambiado en su interior. La rabia que inicialmente la había consumido comenzaba a disiparse, dejando lugar a un vacío que no sabía cómo llenar. Una mañana, Carmen, su empleada, llegó con noticias inesperadas. «Valentina, ¿ya te enteraste?», preguntó, con los ojos brillando de curiosidad. «Parece que todas tus deudas con los proveedores han sido pagadas. Y no solo eso. Los nuevos contratos son increíblemente favorables. Ya no tienes que preocuparte por Ricardo Salgado. No puede tocar la cafetería». Valentina la miró, sorprendida, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, aturdida. «¿Cómo es posible que se haya resuelto todo tan de repente?». Carmen se encogió de hombros. «No lo sé, pero parece que alguien intervino en el momento justo. Dicen que fue un inversor anónimo, alguien con mucho dinero.
nadie sabe quién es. El corazón de Valentina dio un vuelco. Solo podía ser una persona. Santiago. Mientras procesaba la noticia, una mezcla de emociones la golpeó con fuerza. La primera reacción fue incredulidad. ¿Por qué haría algo así después de todo lo que había pasado? ¿Después de la forma en que ella lo había enfrentado y rechazado? Pero a medida que el impacto inicial se desvanecía, algo más profundo comenzó a emerger, la comprensión. Santiago había hecho todo esto por ella. A pesar de sus mentiras, a pesar de la separación, él había sacrificado parte de su fortuna para salvar lo que más le importaba, la cafetería, el legado de su familia. Era un gesto desinteresado, hecho sin esperar reconocimiento ni gratitud. Y eso lo hacía aún más poderoso. Valentina se sentó, dejando que las palabras de Carmen se asentaran en su mente. Recordó la última vez que había hablado con Santiago, bajo la lluvia, gritando su dolor y frustración. En ese momento, todo lo que podía sentir era traición. Pero ahora, al conocer el sacrificio que él había hecho, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La ira se desvanecía, y en su lugar, surgía un nuevo entendimiento. Él siempre me quiso, susurró para sí misma, con los ojos llenos de confusión. Todo este tiempo. Las piezas comenzaron a encajar. Santiago había regresado a su vida porque aún la amaba, porque nunca había dejado de pensar en ella. Su mentira, aunque dolorosa, no había sido por maldad, sino por miedo, por no saber cómo enfrentarse a lo que dejó atrás. Y ahora, con su sacrificio, había demostrado que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para corregir sus errores. El vacío que Valentina había sentido desde la separación comenzó a llenarse con algo nuevo. No era exactamente perdón, al menos no todavía, pero sí una comprensión más profunda de lo que Santiago sentía por ella. Su amor siempre había sido real, incluso cuando lo ocultaba bajo capas de engaño. La adrenalina de su rabia y el impulso de rechazarlo se desvanecían, dejando lugar a una dolorosa pero innegable nostalgia. «Carmen, ¿puedes encargarte de la cafetería por hoy?», preguntó Valentina de repente, levantándose de la silla. «¿A dónde vas?», preguntó su amiga, sorprendida por la urgencia en su voz. Valentina no respondió de inmediato. Solo sabía que necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que había descubierto. El sacrificio de Santiago había cambiado algo en su corazón, y aunque aún no sabía si estaba lista para perdonarlo completamente, una parte de ella empezaba a extrañarlo más de lo que estaba dispuesta a admitir. Valentina caminaba por las calles de Villa del Mar, con el corazón acelerado y la mente llena de emociones encontradas. No podía dejar que Santiago se fuera sin antes enfrentar lo que ahora entendía. A pesar de todo el dolor y las mentiras, algo dentro de ella gritaba que el amor que sentían seguía ahí, latente, esperando ser recuperado. El sacrificio que Santiago había hecho por ella, por su familia, hablaba más fuerte que cualquier error del pasado. Y Valentina sabía que, si no lo detenía ahora, perdería para siempre la única oportunidad que tenían de enmendar las cosas. Mientras corría hacia la estación de tren, las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Cada paso que daba la acercaba a la verdad que había intentado ignorar, aún no amaba. Santiago, con todos sus defectos, seguía siendo el hombre que había robado su corazón años atrás, y ahora comprendía que también había luchado contra sus propios demonios. Al llegar a la estación, la encontró casi vacía, salvo por unas pocas personas que esperaban el próximo tren. Valentina buscó frenéticamente entre la multitud, hasta que lo vio, Santiago, de pie, junto a un banco, mirando hacia las vías con una expresión sombría. Tenía una pequeña maleta a su lado, como si ya hubiera decidido que no había vuelta atrás. Su figura parecía derrotada, y eso hizo que el corazón de Valentina se rompiera aún más. «Santiago», gritó, su voz entrecortada por la emoción. Él se giró bruscamente, sorprendido al escuchar su nombre. Sus ojos se encontraron con los de Valentina, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El tren se acercaba lentamente, pero para ambos, el ruido de las vías quedaba en segundo plano. Solo existía el uno para el otro en ese momento. «Valentina», murmuró, incapaz de ocultar su asombro al verla allí. Ella corrió hacia él, con lágrimas resbalando por sus mejillas, y cuando finalmente llegó, se detuvo frente a él,
tratando de recuperar el aliento. No te vayas, dijo, con la voz temblorosa. Por favor, no te vayas. Santiago la miró, sorprendido, y en sus ojos había una mezcla de incredulidad y esperanza. Él había pensado que lo había perdido todo, que no había forma de reparar el daño que había causado. Pero allí estaba Valentina, frente a él, pidiéndole que se quedara. Valentina, no sé qué decir, pensé que nunca podrías perdonarme, susurró, luchando por mantener la compostura. Ella negó con la cabeza, y con un suspiro profundo, se atrevió a hablar lo que su corazón le dictaba. No puedo olvidar lo que pasó, Santiago. Me dolió, mucho. Pero después de todo lo que hiciste por mí, por la cafetería, me di cuenta de algo. Siempre me has amado, ¿verdad? Incluso cuando mentiste, incluso cuando te escondiste detrás de esa máscara de Mateo, tu amor siempre fue real. Santiago asintió, incapaz de hablar, mientras las lágrimas llenaban sus propios ojos. Sí, dijo, con la voz quebrada. Siempre te he amado. Y todo lo que hice fue porque no quería perderte de nuevo, pero al final lo arruiné. Valentina dio un paso hacia él, rompiendo la distancia que los había separado durante tanto tiempo. No lo arruinaste, dijo suavemente. No del todo. Todavía hay algo entre nosotros, algo que es más fuerte que las mentiras, más fuerte que el pasado. Y si estás dispuesto a quedarte, a ser honesto conmigo, yo también quiero intentarlo de nuevo. El tren llegó a la estación, sus puertas se abrieron, pero Santiago no se movió. Solo miraba a Valentina, con los ojos llenos de amor y esperanza renovada. Este era el momento que había esperado, el momento en que todo finalmente se aclaraba. ¿Estás segura?, preguntó con suavidad, sin querer presionarla. Valentina asintió, sonriendo a través de las lágrimas. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Santiago dejó caer la maleta y la abrazó con fuerza, como si al hacerlo pudiera borrar todo el dolor del pasado. Ambos sabían que el camino no sería fácil, pero ahora estaban dispuestos a caminarlo juntos, sin más secretos ni mentiras que los separaran. Me quedo, susurró Santiago, apretándola contra su pecho. Por ti, siempre me quedaré. Y así, en medio del bullicio de la estación, con el tren partiendo sin ellos, Valentina y Santiago se abrazaron, renovados, listos para comenzar una nueva vida juntos, donde el amor y la verdad serían su única guía. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.